que Juan, si es un judío, y vos me decís, bueno, Policarpo era supuestamente el maestro de Ireneo, y que Policarpo era directamente el maestro de Juan. O sea, era el discípulo de Policarpo era el discípulo de Juan. Bueno, la historia dice que sí, que estaba vinculado con Juan, pero Juan no conoció una Trinidad, porque la Trinidad es una evolución de la doctrina cristiana. No es algo que vos encontrás en la Biblia. Por eso no hay versículos que avalen en el Antiguo Testamento la Trinidad. No existe. Ustedes van a agarrar y van a interpretar Génesis 1:26, hagamos al hombre, pero eso hagamos nunca te hace una referencia a tres seres. Jamás. El trinitario dice, sí, ahí está la Trinidad, pero ahí no dice eso. E incluso hay versiones que dicen, porque sigue el texto, que dice, y creó Dios, no dice crearon los dioses, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Así que, más allá que ustedes se enojen, y yo no soy unicitario, yo soy mesiánico, no soy unicitario. Ok, perfecto. Y yo creo que, así como yo lo respeto a ustedes, porque hay algunos, e incluso uno dice perro, o qué sé yo no lo insulto a ninguno. Sí hay que exponer las escrituras, vos tendrás tu postura, yo tengo mi postura, pero de ahí a comenzar a ir a atacar a la persona, yo creo que ahí pasa por otro tema. Pero okay. Sí. Sí, ok, excelente. Bueno, si decimos algunas cosas, pues no, tampoco es que te vayamos a decir perro, ¿no? Como sé que simplemente lo estás dando como ejemplo, ¿no? Pero creo que ya tales cosas no decimos aquí. Pero en fin, a ver, mira, nos dijiste que el tema de la Trinidad comenzó con Tertuliano, ¿correcto? ¿Cierto? Tertuliano en su tratado de la naturaleza de Dios aplica la palabra trinita. Sí, sí, solamente quiero estar seguro que me dijiste que comienza con él, ¿correcto? No, en realidad el desarrollo de la Trinidad, él pasa por él, pero después de él se van a llevar para dar esa interpretación trinitaria evolucionada ya en el concilio del año 382, creo, cuando se trata el tema del Espíritu Santo. Ahí ya queda terminado el círculo trinitario. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero quiero saber si el tema de la Trinidad, o sea, comenzó con él. O sea, yo sé que luego hay todo un desarrollo, ¿no? Pero partió con él, ¿correcto? No, como te digo, él es como un mediador, él pasó por esa carrera, pero yo creo que ya está planteada anteriormente, pero como vos citaste, por los padres de la iglesia, no por Jesús. Jesús nunca dijo que Dios es trino como confesión de su discípulo. Porque el Shema no te da a vos lugar para que vos creas en un Dios trino, porque el Shema es Dios uno, ejad y único. Ok. O sea, yo te preguntaba, ahorita te doy pase, Paul, te preguntaba más que nada porque obviamente, pues, antes de Tertuliano, pues igualmente está Teófilo de Antioquía, que también utiliza la palabra Trinidad, ¿no? Para referirse o señalar a nuestro Dios, ¿no? Pero bueno, con respecto al Shema, voy a dejar que Paul te responda, ¿ya? Aquí lo hemos respondido, pero yo creo que Paul es un poquito más experto en el tema del Shema, así que adelante, Paul. Sí, ¿cómo estás, Eduardo? Una pregunta. A mí me gusta mucho porque los mesiánicos estudian bastante de la cosmología hebrea, ¿no? Eduardo, una pregunta contextual hebrea. ¿Cuál es el propósito cultural de la confesión Shema? Bueno, culturalmente era la confesión. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel, como se dice ahí, todo el tiempo esté confesando por un tema del politeísmo, porque estaba rodeado el pueblo de Israel de politeísmo. Entonces, cada día se le dice allí en Deuteronomio capítulo 6, acerca, repetirás estas palabras cuando estés en el camino, cuando estés en la mesa. ¿Por qué? Porque había una identificación del pueblo de Israel que estaba prohibido el politeísmo. E incluso en el primer mandamiento de Shemot te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Entonces, el Shema tiene como punto fundamental, culturalmente hablando, ir contra los panteones de las demás naciones, porque evidentemente construían un pensamiento politeísta. De modo que
usar el Shema para contradecir el pensamiento trinitario tiene coherencia hablando contextualmente desde la perspectiva hebrea, Eduardo? Si el Shema tiene como punto cultural ir a los panteones de las demás naciones, ya sea Ugarit, Egipto, Canaán, Babilonia, el pueblo semita, ¿tiene el Shema intención de derrumbar el pensamiento trinitario tal y como hoy se concibe? A ver, lo que pasa es que, como te vuelvo a Pero repetir, respóndeme, no, el pensamiento respóndeme, trinitario... ¿sí o no? el- ¿Sí o a no? ver, pero hay que entender el pensamiento Eduardo, trinitario. Eduardo, si Porque quiero el, lo entendemos, el pero pensamiento respóndeme, trinitario... ¿sí o no? ¿El Shema tuvo la intención original de ir contra el pensamiento trinitario o ir contra el Es que no politeísmo de las existía naciones? el pensamiento Muchas trinitario. gracias. En el Entonces, Shema no ¿para qué lo citas? existía eso. ¿Y para El qué Shema citas el lo que Shema? te dice ¿Para qué citas el es Shema? que vos tenés que confesar que hay ¿Para un qué Dios, citas el nada más. Shema? ¿Para qué Vos citas el tenés que Shema? confesar que hay Si un el Dios. Shema no tiene la intención de ir contra la Trinidad, ¿para qué rayos lo citas? No, a ver, pero ¿No te vuelvo qué? a repetir. ¿Por qué? El Porque Shema ustedes no tiene la porque lo intención que de hacen, ir contra para el un desarrollo momento, trinitario. ¿Para qué lo pero traes a colación? lo traigo a Pregunto. colación, ¿por qué? Porque ¿Por ustedes qué? están uniendo dos doctrinas ahí. Primero Dos porque dicen doctrinas, que ¿cuáles? confiesan que Dios es uno y después Ok. confiesan en un Dios trino, en tres personas o tres Ok. manifestaciones o iguales o lo ¿Eso que es fuere. politeísmo? Entonces, eso está ¿Eso es prohibido politeísmo? porque en el ¿Eso es Shema politeísmo? no te... ¿Qué? Pregunta, ¿eso es politeísmo? A ver, espérame. Creer en tres dioses, sí. Tres dioses, Esperen ambos. Eduardo, por favor, ¿puedes definirme qué cosa es la Trinidad, por favor? Según quien la entienda. Hay algunos que lo entienden de una manera más radical, Aquí que no, hay no es tres según quien le dioses, entienda. No, de la el Dios de la- No es Padre, según el quien Dios le Hijo y el entienda. Dios Espíritu Santo. No es según quien Hay le otros entienda. que te dicen, de te la manera matizan. académica, ¿puedes decirme qué es la Trinidad? Un Dios manifestado en tres personas. Ya, No. Listo. Eso no es Trinidad. Ya. Eso es ¿Qué lo más? más No, no es general de la Trinidad, Trinidad. no es Un Dios Trinidad, no es manifestado en tres Trinidad. personas. No, no es Trinidad, Listo. amigo. No es Trinidad. Estás atacando un Bo- muñeco de paja. Tienes que tú presentarme a mí que en alguna confesión o credo el pensamiento trinitario postula tres dioses independientes como seres uno del otro, para que el Shema tenga sentido en contraatacar el pensamiento trinitario. Pregunto, ¿tienes un concilio, credo o libro académico que presente la Trinidad como tres dioses independientes? ¿Sí o no? Ahí el concilio de Nicea comienza planteando un dualismo y Yo después tengo termina en acá la Trinidad. el credo de Nicea. Por favor, dime en qué parte del credo dice tres seres independientes o tres No, dioses independientes. No. No, en el concilio de Nicea se trata la dualidad, no se trata la Trinidad. Sí, Después ya, en el ok, concilio pero de mi pregunta, de entonces mi Trento se pregunta trata respóndela. el Espíritu Santo Dame y un queda reflejada la concilio, Trinidad. dame un credo o un libro Trento. académico que presente tres dioses independientes entre sí. Por favor. A ver, pero yo te hago ¿Lo una tienes? pregunta. No, Vos me estás Eduardo, ¿lo hablando tienes de o no? concilio. Vos Eduardo, me estás ¿lo tienes hablando o no? de concilio. Eduardo, ¿lo A ver, tienes o yo no? tengo que creer en un concilio, ¿Lo tengo que tienes creer en la o no? escritura. No, ¿Lo tienes o Eduardo. no? A ver, Eduardo, entiende. Lo que se te está pidiendo es que si tú vas a declarar que los trinitarios creemos en tres dioses, entonces nos des alguna evidencia, sea un concilio o alguna confesión trinitaria, donde se confiese tres seres o tres dioses. En base a esa evidencia, tú podrías decir que creemos en tres dioses. Si no hay esa evidencia, entonces no puedes decir que creemos en tres dioses, porque los trinitarios confesamos que en realidad creemos en un solo Dios. ¿Tienes esa evidencia, Eduardo? Bueno, de Tertuliano en adelante. Por favor, Tertuliano, dame la obra vale. Tertuliano que diga tres dioses independientes. Exactamente. O tres seres. Por favor. Ajá, por favor, Eduardo. Yo te lo busco aquí, no tengo problema. Bueno, búscalo al... No, dame la cita. No, dame búscalo. La cita. Tertuliano Dame la cita, dice... ¿en qué libro? ¿En qué obra de Tertuliano? Bueno, pero por eso te digo, yo no lo tengo acá a mano. Por eso. Entonces, Buscalo ¿estás vos si afirmando querés. cosas que no puedes sostener? Pero a ver, ¿Afirmas cosas ya que sea desconoces, que sea Eduardo? Tertuliano o no sea Tertuliano, Eduardo, vos aquí no no me estamos podés hablando al decir aire. Aquí que no la estamos Trinidad hablando al aire, es un Eduardo. tema Eduardo. bíblico, porque la Eduardo, Trinidad que tú no te es has- bíblica. Escúchame, que tú te hayas topado con trinitarios que tal vez no te han podido responder y han llevado a la ligera. Yo quiero que tú me muestres a mí con fuentes académicas, porque aquí se habla con fuentes. ¿Fuentes primarias o fuentes críticas? ¿Qué A ver. fuente primaria o crítica tú postulas Que es para Jesús, sostener ¿qué es lo politeísmo? que enseñó varón? Politeísmo. Jesús enseñó una cátedra, enseñó una fuente universitaria. Jesús enseñó ¿Acaso Decime, vino a la ¿Jesús ciudad en el enseñó tiempo una fuente judío? universitaria o enseñó las Amigo, escrituras? Mira, ¿puedes citarme ¿Cuál la es tu fuente que fe? tienes o no? No la Tu vas a fe citar, está Paul. radicada ¿O no tienes fuente? en una No la vas a universidad citar.
No la en, vas a una, citar. en, un- No en tiene algo fuente, académico ¿verdad? o está fundada No las tiene fuente, escrituras? ¿verdad, Eduardo? Si está fundada las escrituras, Eduardo, perfecto, tu seguimos argumento hablando. es Si falaz, no está Eduardo. fundada las Tu escrituras, argumento bueno, es está falaz, bien. Eduardo. Sigan con su Eduardo, parte tu argumento es Paul, falaz. sigan con su... No hay No te va, problema. no te va a Eduardo, tu responder, no argumento te es va a falaz. responder porque no tiene ninguna fuente para decir que somos Sí, Es porque que triteístas. yo no no soy existe trinitario, ese credo, varón. ese Yo concilio no o soy ese libro, trinitario, Eduardo. por No lo tanto existe. no tengo que saber en qué concilio Pero sí se agarró tienes que y se, saber y se dónde lo decretó dice la para Trinidad. Yo no soy acusarnos, pues. trinitario. A ver, Yo no soy yo creo que trinitario. Eduardo, Tú tienes que a ver, tener espérate, conocimiento de lo que Paul, afirmas. espérate. Yo creo que Eduardo no está entendiendo. Mira, Eduardo, si yo acuso a Paul de ladrón, yo tengo que tener evidencias de que es ladrón, de que robó en tal lugar, de que quizá lo encontraron con las manos en la masa. Tengo que tener evidencias, ¿sí o no? Bueno, tú nos estás acusando de triteístas. Entonces, muéstranos alguna confesión trinitaria o muéstranos un concilio donde se hable de 3 dioses o de 3 seres. No lo hay. Pero, varón. No lo hay, Eduardo. Ya, Pero la mira, fuente que vos hablaste de los padres de la Eduardo. iglesia está claro. Vos enseñaste todo. Pero ¿dónde está dogma claro? doctrinal Pero escúchame. de ¿Qué está la Trinidad claro? de los padres de la iglesia. ¿Qué está claro? A ver, No lo Dios mío, enseñaste de la es que Biblia. es que ni siquiera entiendes lo que dicen los padres de la iglesia, brother. No lo entiendes. Pero yo tengo que entender lo que dicen los padres de la iglesia o Jesús. Pero que tú estás acusando a los padres de la iglesia de triteístas. Entonces yo te estoy diciendo que tienes que entenderlos a No, ellos. vos presentaste en tu disertación hace rato, leíste todo de los padres de la iglesia, cómo los padres de la iglesia interpretaron la naturaleza de Dios y del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá, Entonces son ajá, ellos y la lee, fuente, lee. Por eso lee. ellos lee. son la fuente Por de la eso cual lee, ustedes están lee, sacando la Trinidad, lee, no de la Biblia. Lee, ya que hablas de la esencia o de la sustancia, lee. En el sentido de persona, no de la sustancia, para distinción, no para división. La distinción no se hace en la sustancia o en la esencia para acusarnos de triteístas. No creemos en 3 dioses. La distinción está en las personas, no en la esencia, repito, no en la esencia. Entonces, ¿tú cómo puedes decirnos que los padres de la iglesia hablan de la división en la esencia sin claramente ellos dicen que no? La distinción está en las personas, no en la esencia. Pero citame a Jesús. Ya, pero puedes Citame a reconocer, ya, Jesús. pero puedes, ya, sí lo voy a citar, pero puedes Ya, reconocer, Jesús creía en Citame tres a puedes dioses. Jesús, reconocer primero, la te lo voy a fuente de citar, Jesús, Paul, si él era ratito. trinitario o no era Paul, un trinitario. ratito. Después, Mira, ya, Dale, ya, pero vamos por partes, pues, hombre. Yo te voy a citar a Jesús, pero primero reconóceme que los padres de la iglesia no son triteístas. Porque no lo son. bueno, yo no sé de los padres de la iglesia, entonces- amigo. A mí entonces no los acuses de algo que no sabes. No, vos Fácil, lo estás no- planteando, vos lo estás leyendo Exacto. ahí. No los Vos lo acuses de estás algo que leyendo no ahí, yo sabes, no. brother. No los ya, ahora yo te No voy a hagas citar a juicios Jesús. que desconoces, Eduardo. Yo te voy a citar a Jesús. Jesús en Juan capítulo 8, versículo 16 nos va a decir, y si juzgo, mi juicio no es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Tú crees que Jesús es Dios? No, el Padre ok. no es. Entonces No contigo- es el Padre. Entonces, no. Mi pregunta es, ¿tú crees que Jesús es Dios? No, Jesús no es Dios. Ok, entonces el tema contigo no es la Trinidad, pues. Contigo hay que debatir el tema de la divinidad del Hijo. Por eso, mientras no aceptes la divinidad del Hijo, nunca vas a aceptar la Trinidad. Es una consecuencia. Entonces tú prácticamente eres un unitario. Tú crees que solamente el Padre es Dios, ¿correcto? Porque la Biblia te lo plantea que no hay otro ni será después de él formado Dios. Así que no me podés decir. Escúchame, para entenderte bien. ¿Tú crees que solamente el Padre es Dios, pero que también el Padre es Jesús? ¿O entiendes que Jesús es diferente al Padre y que Jesús no es Dios? Para entenderte bien, por favor. ¿Cuál es la confesión del Nuevo Testamento? ¿Que Jesús es Dios o que Jesús es el Hijo de Dios? Es el Hijo de Dios y con esto también Bueno, es Dios. ¿y que Jesús es hombre o no es hombre? Jesús es hombre, claro, pero también es divino. Bueno, entonces si es hombre no es divino porque nosotros no somos ok, divinos. perfecto, ya entendí muy bien. Entonces, contigo no va este pasaje, contigo va Juan capítulo 5. Que no, hay muchísimos más, ¿no? Capítulo 5, versículo 18. A ver, ya, que yo te doy un pasaje y luego le damos pase a otros para que sigan participando también, ¿ya? Tenemos aquí Juan capítulo 5, versículo 18, dice, y por cierto, esto no lo dicen los fariseos, no, ni los judíos, esto lo dice el autor, Juan. Juan dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Pregunta al texto, estimado Eduardo, ¿qué hacía Jesús cuando decía que Dios era su Padre? A ver, ese pasaje está alineado con la fiesta de quién? Con la fiesta de Hanukkah, de la consagración del templo.
ahí lo que se acusa a Jesús es de hacerse un Dios. No, porque ningún hombre se puede hacer igual a Dios. Eduardo, Menos un judío se va a agarrar y se va a hacer igual a Dios, Eduardo, Señor. me estás diciendo Eso es que Juan, abodazara, eso es idolatría. Eduardo, me estás diciendo A que, él pero lo ¿quieres acusan de escuchar, Eduardo? hacerse un Dios como Epífanes. Por ejemplo, Antíoco Epifanio Eduardo, escucha. se Eduardo, creía un escucha. Dios. Eduardo, Los Césares se Eduardo, creían dioses. Están hablando, Eduardo, te están hablando, escucha. Eduardo, quién está hablando en este texto? Primero el evangelista está interpretando que Jesús. Ok, está hablando el evangelista. El evangelista está acusando a Jesús de hacerse Dios. No, ahí lo que, por eso te vuelvo a repetir, ustedes lo toman de que Jesús se hace igual al Padre, y Jesús nunca se hizo igual al Padre. Eduardo, no lo estoy tomando, lo está diciendo Juan. Si acaba de decir que... Juan, no, lee, Juan, no, brother, es que no brother, puede comprensión pensar lectora. Jesús Brother, hacerse igual al comprensión- Padre. Porque comprensión no puede lectora, pensar pero un que no me judío ser creas a igual mí. Dios, Señor. No me creas a mí, Eso créale a es Juan. idolatría. Pero, mira, ¿sabes cuál es el problema, Eduardo? Que tú tienes un chip acá y que cuando lees la escritura, tú lo lees con este chip. Sácate un ratito el chip y lee lo que dice Juan. Bueno, ¿y por vos no favor. lo tenés? Yo ¿Vos me no estoy lo sacando el tenés? chip. ¿Los que Yo me están estoy- abajo yo- no bueno, lo yo me tienen? saco el chip y leamos lo que ¿No dice lo Juan, ¿te tienen? parece? ¿Quieres leer lo que dice Juan? Juan dice, sino que también decía que Dios era su Padre. ¿Quién decía? Jesucristo, ¿no? Decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Juan no está acusando a Jesús de A hacerse ver, igual a pero, Dios? a ver, ¿O Juan el está Padre diciendo nuestro, que Jesús cuando varón. decía que Dios era su Padre se hacía igual a Dios? Varón, todos los judíos confesaban que Dios era su Padre, todos los judíos, e incluso Pablo te dice en su carta, nosotros confesamos Abba Padre. No de la manera de Nosotros Jesús, por el no de la Espíritu manera de confesamos Jesús. Abba Padre. A ninguno se le llama Incluso el Jesús unigénito de enseñó, Dios. Avenú, Ey, Padre ey, nuestro Eduardo, que estás en los cielos, muéstrame, santificado sea Eduardo, tu nombre. Eduardo, No es el muéstrame, problema de que Eduardo, Jesús solamente Eduardo. confesaba que, Entonces, que Dios era su entonces Padre. todos nosotros, Todos los judíos entonces todos confesaban nosotros que nos Dios era hacemos su igual a Padre. Dios. A nosotros también se nos acusa de hacernos igual a Dios, entonces. No, porque Jesús no era igual a Dios, Señor. Pero lo ¿Y por está qué lo- diciendo Jesús recibió Juan. la unción de Dios. Pero Jesús Juan era lo el está Mesías. diciendo. Jesús era el Mesías. Jesús recibió la ¿Y qué unción de dice Dios Juan? para hacer lo que él ¿Pero hacía. qué dice Juan? No era igual al ¿Pero Padre. qué está ¿Qué diciendo dice Juan? Juan? Juan está diciendo que Jesús decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Eder o lo dice Juan? ¿Cómo? ¿Quién dice que se hacía igual a Dios? Bueno, pero vos, a ver. ¿Pero quién dice? ¿cuál es el Respóndeme, problema de respóndeme. ustedes? El problema Responde de la ustedes. pregunta. Pero respóndeme, es que ¿quién ustedes- dice? ¿Quién dice que Jesús hacía igual a Dios? ¿Quién lo dice? El evangelista. Ah, ya. Excelente. Excelente. Entonces tú tienes un problema con el evangelista, no conmigo. No, es que ustedes lo tienen con el evangelista. Porque ustedes no están entendiendo los argumentos judíos que están detrás de todo esto. Porque ustedes están asimilando que Jesús era igual a Dios y Dios no es un hombre, ni puede ser un hombre tampoco. Y Jesús no estaba diciendo que era igual al Padre, porque Sí, él de dice, hecho- yo de nada hecho, puedo es el hacer razonamiento sino judío. mi Padre que está conmigo. Eso Así no que demuestra nada, Juan. Eduardo, eso no demuestra nada. Porque eso se debe no, es que usted está, a eso ver, justamente se debe a lo que ¿cuándo, eso justamente cuándo te Jesús, debe cuándo Jesús comenzó su ministerio? ¿Antes de ser lleno del Espíritu Santo o después? después del bautismo. Bueno, entonces quiere decir que antes no tenía poder. ¿Por qué? Porque cuando él vuelve del desierto, cita Isaías 61 y dice, el Espíritu de Adonai está sobre mí y me ha ungido. Entonces quiere decir que antes él no tenía ¿Tú crees poder, que- Señor. ¿Tú crees que Dios lo adopta porque Jesús es hijo de José, biológicamente hablando? Usted, a ver, ¿quién me puede leer segunda de Samuel Te hice 7:12? una pregunta, amigo. Amigo, te hice una pregunta. ¿Tú Primero, crees que yo no el soy tu padre amigo, ni siquiera te conozco. ¿Tú crees que el padre adopta a Jesús porque Jesús es hijo de José biológicamente? A ver, lo que pasa es que ustedes ignoran la profecía del Antiguo Responde la Testamento, ese es su pregunta, problema. mano. Pero qué gusto de no responder, brother. Responde la pregunta. No, es que esa pregunta ¿Sí o es no? bastante, ¿Sí o no? bastante. A ver, yo te digo Jesús lo que la es Escritura dice. La Escritura te dice allí en segunda de Samuel 7:12. Dice, y cuando tú duermas con tus padres, yo levantaré uno de tus entrañas y se sentará en tu trono para siempre y él me edificará casa. Yo seré a él por padre y él será mi hijo.
Entonces quiere decir que después todos los que vinieron de la casa de David tuvieron el título de hijos de Dios. Es hijo de José, listo, es hijo de José, listo. ¿Qué hijo de José pudo crear el universo y que se le diga a este hijo que el cielo y la tierra son obra de sus manos? A ninguno, ¿verdad? Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 1, verso 10? El Padre, ¿a quién le atribuye crear los cielos y la tierra? Eder, ¿lo puedes buscar ahí, hermano, por favor? Claro. Hebreos capítulo 1, y si es más, lean desde el verso 1, pero por contexto, verso 8 y verso 10. Para ver el Padre a quién se dirige al Hijo, un hijo que comenzó a ser porque es hijo de José, ¿no? Bueno, desde el versículo Eso- 8 más que nada para que quede claro, ¿no? Que por cierto, en el Sí. versículo 8 también el Padre llama a Dios a Jesús, ¿no? Dice, más del Hijo dice, del, no al, del Hijo dice. Correcto. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de Verso equidad 10, hermano. es el Verso centro 10. de tu reino. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Pregunta al texto. Si Jesús es hijo de José porque porque es eterno y empezó a existir, ¿cómo el Padre le puede atribuir a un hijo crear los cielos y la tierra? En la Escritura nunca te habla de que el Hijo creó los cielos y la tierra, Señor. ¿Qué dice Hebreos Dios capítulo creó 1, los verso cielos 10? y la tierra. ¿Qué dice no el lo verso? creó Pero el te Hijo. lo está ¿Qué dice el diciendo verso? aquí. ¿A En quién Hebreos el No, Padre pero yo le le está creo. hablando? A ver, Padre, ¿quién le está hablando? ustedes utilizan un texto que ni siquiera saben quién ¿A fue el quién le autor. dice el verso? Responde el verso. Hebreos capítulo 1. ¿Quién le habla al Padre? Perdón. ¿Quién le habla al Hijo? Y le dice, tú, Señor, en un principio fundaste la tierra. ¿Y qué está citando el escritor de Hebreos? Tú lo sabes muy bien. Bueno, si es que lo sabes, ¿no? Dime, ¿cómo un hijo que empezó a ser puede crear los cielos y la tierra? Dale, Eduardo, dale. Señor, claramente todas las profecías son futuras acerca del Mesías. El Mesías no existió antes. Allá, en el futuro va a crear los cielos y la tierra. A ver. No, A ver, la Escritura a ver, dice que Hermano, Dios creó los cielos y la van a tierra. dormir, A chavos, ver, van a lo, dormir, a ver, se lo mano. voy a tratar de explicar yo nuevamente rapidito ya para darle ahora sí pase a Cristiano Curioso. En el texto de Hebreos capítulo 1 es el Padre hablando, ¿ok? Si tú subes un poquito, ¿ya? Está hablando el Padre, ¿ya? Por ejemplo, en esta parte dice, y otra vez, yo seré a él Padre, ¿ok? Porque está hablando el Padre. Es más, en el versículo Señores, 5, si temen, Bueno, si pero me temen dejas- pero algo me del dejas Antiguo terminar. Testamento, no me citen el Nuevo Testamento solamente, si Pero- temen algo del Antiguo Testamento. pero no me has dicho que Las crees- Sagradas Escrituras es el No, Antiguo no, este Testamento, tipo no es está el mal. Nuevo Testamento, señor. Pero no me has dicho Ese que- es el A problema. ver, Ustedes Eduardo, toman a ver, la Eduardo. interpretación Eduardo, del Nuevo Eduardo. Testamento Eduardo, y nunca te citan el Antiguo Eduardo, Testamento. Eduardo, ¿el Nuevo Testamento es palabra de Dios o Eder. no? ¿Quién hizo el canon del Nuevo Testamento? Eduardo, ¿el Nuevo Testamento es palabra de Dios o no? Y ahí se acaba la situación, porque si tú no crees que es palabra de Dios, no tenemos nada que hablar contigo, la verdad. Bueno, listo. Yo creo que las Sagradas Escrituras es lo inspirado por Dios. Ya, No hay pero problema. el Nuevo Testamento Testamento no. es inspirado por Dios o no? Señor, nunca Pablo dice que el Nuevo Testamento está Uy, en el mismo aguantá, nivel chavo. que la revelación Con del razón, Antiguo, man. Señor. Entonces A el ver, Nuevo este Testamento no es este inspirado hermano, por es Dios. hermano. No, porque Pablo ni siquiera lo menciona. Entonces, ¿en qué Mesías crees si está en el Nuevo Testamento? Campeón. Si en Mateo 1 se da la genealogía de claro, Jesús, pero- ¿esa pero, a genealogía ver, pero- es correcta? Espe- ¿Es inspirada? Espérame. Es que aquí el tipo se está dando un pacatazo solo, porque él nos dijo desde el principio, cítame las palabras de Jesús. ¿Y dónde están las palabras de Jesús, Eduardo? ¿Están en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Pero él cita el Shema, varón. ¿Dónde Ustedes, está? No, ustedes respóndeme. lo que hacen, No, ustedes espera, lo que hacen es aguanta. toman el Nuevo Testamento Respóndeme, para levantar Eduardo, doctrinas. Eduardo, El Nuevo sigue- Testamento Eduardo, se sigue- hizo sigue la conversación, como Eduardo. Yo sé que te testimonio cuesta, pero sigue de la la obra conversación. del Mesías y como Eduardo, testimonio pero de las sigue la primeras conversación, comunidades. sigue la No conver- se hizo sigue- nunca pero para sigue que la ustedes dilación de la crean en un Dios conversación, trino. Eduardo. No crean en un Dios trino. ¿Dónde están las palabras de Jesús, Eduardo? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Eduardo, ¿dónde están las palabras de Jesús? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? No sabe. Los evangelios lo quedan registrados, varón. Ah, ya, perfecto. En el Nuevo Testamento, ¿no? Pero no nos ¿Y acabas quién de lo decir, compiló? pero no nos ¿Y acabas quién de lo decir que el compiló? Nuevo Testamento no es inspirado por Dios. No, a ver,
Lo que yo le acabo de decir es que ustedes lo ponen al Nuevo Testamento al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Y no está. Y para el judío perfecto. eso no me es interrumpas, así, Paul, no me interrumpas, señor. espera, no me interrumpas. Entonces, si las palabras de Jesús están en el Nuevo Testamento, ¿las palabras de Jesús no están a la par del Antiguo Testamento, Eduardo? Las palabras que citó Jesús las citó del Antiguo Testamento. Cuando No él te todo, dice, no todo. bueno, pero ustedes lo que hacen es agarran el Nuevo Testamento y lo ponen al mismo nivel que las Sagradas Escrituras ok, hebreas. No, ok. Y no es estoy así, hablando, señor. no, estoy hablando específicamente de las palabras de Jesús que están en el Nuevo Testamento. Bájenlo. Están a la par del Antiguo Testamento, ¿o no? Bueno, hagamos una Pero cuestión responde y una todos pregunta, quedamos Eduardo, contentos. pero respóndeme una Ustedes pregunta. sigan creyendo y enseñando Responde la la Trinidad. pregunta, no tiene la Ustedes capacidad sigan de responder, creyendo y enseñando Eduardo. la No, que Trinidad, no hay varón. manera, es que No no hay hay ningún manera. problema con No hay eso. manera. Cristiano El Curioso, problema hermano, es, perdón por hacerte Eduardo. esperar el tanto. problema es que después ustedes van a dar cuenta Ya, porque ya, ya, porque Eduardo, están ya. enseñando una doctrina Ya, de Eduardo, ya. hombres. Estás quedando mal porque no sabes responder. Ya, tranquilo. Sí, Eduardo, ya Estás fue, quedando hermano, mal. ya. Tranquilo. Chao, brother. Nunca Sí, responden una sí, pregunta. mejor no opines ya. No, Mira, Dios mío, de verdad. primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 18, dice así, ¿no? Pues la escritura dice, el apóstol Pablo dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Por qué estamos citando este pasaje bíblico? Porque lo que diga Eduardo, de verdad que a mí me importa tres tomates, de verdad que me importa muy poco lo que diga Eduardo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué dice? Nuevamente leo, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Dónde aparece esta referencia? Aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Pero eso no solamente es escritura, sino que Pablo dice, y digno es el obrero de su salario. Ahora, la pregunta es, esta referencia de digno es el obrero de su salario hace referencia a las enseñanzas de Jesús. ¿Y dónde están esas enseñanzas? En el Nuevo Testamento. Y Pablo dice que tanto esta referencia de Deuteronomio como esta referencia a las enseñanzas de Jesús que están en los evangelios son escritura. Escritura, Eduardo. Escritura. Así que tu opinión o tu prejuicio y tu herejía de verdad que Dios vale mío. poco cuando la palabra de Dios habla con claridad. Esa referencia de que el obrero es digno de su salario lo pueden constatar, amados hermanos, en Mateo 10:10 y en Lucas capítulo 10, versículo 7. Ahí tanto Mateo como Lucas registran esta frase, el obrero es digno de su salario. Así que así de rápido se refuta esta idea equivocada de decir, sí creo que el Antiguo Testamento es inspirado, pero el Nuevo Testamento no. Pablo considera que tanto la referencia al Antiguo y la referencia al Nuevo Testamento son escritura. Excelente, Nada más, mi hermano, adelante. excelente. Buenísimo, mi hermano, buenísimo. Bájenlo, se lo merece. Dios mío, ya Cristiano Curioso ya le puso la estocada final, ¿no? Ya, porque definitivamente, qué terrible, hermano, de verdad. Ahora me sorprende, Mano, ¿no? Me sorprende que suba aquí a dialogar conmigo y nos diga, pero cítame a Jesús. ¿Y dónde está Jesús en el Nuevo Testamento? Y luego nos sale diciendo es que el Nuevo Testamento no ha sido inspirado por Dios. Dios mío. El mundo de la locura, mis hermanos, el mundo de la contradicción.